Hay oraciones en las que nuestro Padre Celestial se deleita en escuchar y también se deleita en responder. Una de esas oraciones es: Padre, dame abundante gracia y poder para matar. Dame abundante gracia y poder para matar. Bienvenidos, tengan todos ustedes muy buenos días, a los que no he podido saludar. Bienvenidos al capítulo número 6 de este tratado teológico sumamente extraordinario, como decía Juan Calvino, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y mi deseo en esta mañana, además de como cada domingo de glorificar la persona, exaltar el nombre del Salvador, del Señor Jesucristo, es que todos los que estamos aquí salgamos con muchas ganas de matar y con muchas ganas de odiar. Y que en el devenir del sermón, esas ganas de matar y esas ganas de odiar vayan aumentando. Pero esperen hasta el final, no hagan nada. No se empiecen a odiar y a matar entre ustedes. Es otro el elemento que tenemos que odiar y matar en esta mañana. De acuerdo al párrafo que ha leído nuestro hermano, el sermón de esta mañana tiene como columna vertebral 4 preguntas y una expresión, una palabra que se repite en los versos 4, 5 y 6. Si bien hoy día solamente vamos a hacer referencias hasta el verso número 4. Pero hay 4 preguntas que son muy interesantes y que tienen un propósito. La primera y la cuarta de esas preguntas tienen un carácter reflexivo. La idea del autor original, del geógrafo, en este caso Saulo de Tarso, era hacer reflexionar a los lectores originales y por aplicación a nosotros en relación a lo que ya dijo nuestro hermano Leonardo el domingo pasado a finalizar el capítulo 5. Pero en el medio de esas 4 preguntas, o sea, entre la segunda y la tercera, hay 2 preguntas de carácter retórico. Yo le voy a leerles las preguntas y voy a mostrar de qué se trata la retórica. Esta es ya la introducción, pero parte de la introducción ya es parte del sermón. Para aquellos que se quejan que la introducción es larga, tengo una buena y una mala noticia. Mi tablet, por gentileza del hermano Nicolás, tiene batería nueva y la tablet ahora con la batería nueva dura más o menos 5 horas. Así que bueno, ustedes sabrán. Las 4 preguntas son las siguientes. La primera pregunta reflexiva. ¿Qué pues diremos? Y las 2 preguntas retóricas, la segunda y la tercera. Una pregunta, básicamente la definición de retórica es mucho más, pero básicamente es una pregunta retórica, es en la misma pregunta, de manera implícita, se encuentra ¿qué cosa? La respuesta. Entonces, la primera pregunta retórica, que sería la segunda de las 4, dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La segunda retórica es: ¿cómo viviremos aún en el pecado? Una paráfrasis puede ser: ¿viviremos aún pecando? Y la segunda pregunta reflexiva, que sería la cuarta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y si vienen esta mañana a leer estas palabras de estos 4 versículos, todos nosotros vamos a tener en mente la figura del bautismo. En marzo del año pasado hubo bautismo. Va más allá de eso. La figura está bien, es lo que representa el bautismo, pero el apóstol Pablo tiene una tendencia más extrema en esta mañana, más profunda en la figura de lo que el bautismo representa y representa espiritualmente también en nuestras vidas. Además encontramos, como les adelantaba, en los versículos 4, 5 y 6 de este capítulo, una expresión que se repite, y es la palabra juntamente. Juntamente está en los versos 4, en los versos 5 y en los versos 6. Y nosotros sabemos muy bien que cuando el autor original, el autor inspirado, el hagiógrafo, repite algo es porque desea darle énfasis a esa palabra y porque realmente tiene importancia. Realmente tiene importancia. Juntamente, en el idioma original, el griego es sumfuktos y significa estar unidos genéticamente a una vida, a un organismo para vida. Es un injerto. Yo no sé si alguno de ustedes han practicado alguna vez algún injerto, supongo que sí. Es algo que se injerta a un organismo vivo y queda viviendo en él y por él. Crecen con el mismo organismo. Sin embargo, hay otro juntamente, y es el del verso 4. El del verso 5 y el del verso 4, si bien en español es la misma palabra, en el original no es lo mismo. Y en el verso 4, la palabra es sumdaptos. Es exactamente lo mismo. Es estar injertado a un organismo,
pero en lugar de para vida, para muerte. Para muerte. Ahora, en esta mañana yo les pregunto a ustedes, en este injerto de elementos a un organismo vivo, ¿qué pasaje de los evangelios se viene a tu mente? ¿Qué pasaje del evangelio de Juan, te voy dando más pistas, se viene la vid? ¿Quién dijo la vid? Bien. Juan capítulo 15, voy a leer solamente un versículo de ese pasaje. El Señor Jesucristo, la vid, y cada creyente que está aquí en esta mañana somos pámpanos que están injertados por la obra del Espíritu Santo a la vid verdadera, que es el Señor Jesús. Y dice Juan capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Si bien el contexto de esta expresión que hace el Señor Jesucristo comparándose con una vid y nosotros los pámpanos, es en el contexto de la santificación, de llevar fruto, mucho fruto, y sabemos que la santificación tiene dos caras, una es mortificar pecado, por eso mi deseo es que se hagan con muchas ganas de odiar y de matar en esta mañana, y la otra cara es atribuir y ejercitar virtudes. Si bien en ese contexto, separados de Él, no podemos hacer nada, separados del Señor no podemos mortificar pecados, separados del Señor no podemos crecer en virtudes, esa gracia de estar unidos a Cristo queda vigente para cualquier aspecto de nuestras vidas. Nosotros no podremos ser buenos padres que glorifiquen el nombre del Señor separados del Señor. No podremos ser buenos empleados que glorifiquen al Señor separados del Señor. No podremos ser buenos hombres de negocios que glorifiquen al Señor separados del Señor. Él no va a poder manejar el colectivo glorificando al Señor mañana, y Leonardo en esta mañana, para glorificar al Señor, separados del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Y el domingo que viene, cuando salgamos a predicar el Evangelio, durante toda la semana, busquen al Señor en oración. Busquen la dependencia del Señor, porque cualquiera de nosotros puede salir a predicar el Evangelio en su propia fuerza. Y eso va a ser un fracaso rotundo, yo eso se lo aseguro. Lo he vivido. Separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, desde que empezó esta carta, la carta a los romanos, desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 5, y va a continuar, nosotros encontramos varios argumentos que certifican, que fortalecen nuestra unión vital con el Señor Jesucristo, nuestro juntamente. Yo solamente voy a enumerar algunos argumentos para recordar, porque siempre que empezamos un nuevo capítulo hay que hacer un revisionismo de lo que ya hemos venido estudiando desde hace ya varios meses. Y estamos unidos a Cristo juntamente con el Señor, por ejemplo, en el Evangelio, Romanos capítulo 1, versos 2 y 3, en su propiedad y patrimonio, al Señor Jesucristo nuestro dueño, Romanos 1:5, en el llamado y la santidad, Romanos 1:6, 7, en la fe, Romanos 1:12 y Romanos 1:17 y varias partes de la carta a los romanos desde los primeros 5 capítulos, en la circuncisión del corazón, Romanos 2:29, en la justificación, Romanos 3:22, en la redención, Romanos 3:24, en la expiación, Romanos 4:3, en la paz, Romanos 5:1, en las tribulaciones, nosotros seguimos unidos al Señor Jesucristo, Romanos 5:3, en el amor y en el Espíritu Santo, Romanos 5:5, en su sangre y en la propiciación. Y no es extraño que el apóstol haya puesto junto la sangre y la propiciación, porque en el Yom Kippur, sobre el propiciatorio, ¿qué se derramaba? La sangre. Estamos unidos a Cristo en su sangre y en la propiciación, Romanos 5:9, en la reconciliación, Romanos 5:11, y como vimos el domingo pasado, ustedes, porque yo estuve muy enfermo, a punto de irme, en la gracia. Estamos unidos a Cristo en la gracia. Romanos 5:15, separado de Cristo, nada de estos beneficios podemos disfrutar. Separados de Él, en tu vida y en mi vida, nada de esto podemos disfrutar. Y en el transcurso de este
capítulo que comenzamos ahora vamos a encontrar más argumentos de nuestra unión con la persona del Señor Jesucristo. El sermón de hoy, bueno, se desarrolla sobre esas 4 preguntas y 2 nuevos argumentos de nuestra unión vital con la persona del Señor Jesucristo. Estamos unidos vitalmente con Cristo en su muerte y, como vamos a ver también hoy, en su resurrección. En este capítulo, el apóstol Pablo, a la doctrina de la salvación, a la soteriología, que es el tema, el hilo conductor de toda la carta, le empieza a agregar, ya lo ha venido haciendo, pero hoy de manera más enfática, la doctrina de la santificación. ¿Cómo es nuestra santificación? Progresiva. ¿Y comienza con qué parte? Con la mortificación del pecado. ¿Cómo corresponde? Comienza con la mortificación del pecado. Y dice el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? La pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Qué pecado? ¿Cuál pecado? ¿En qué pecado no tengo que perseverar? Mire, usted puede tomar los libros de teología que más le guste, puede elegir el teólogo que usted quiera. Yo le aconsejaría en relación a la doctrina del pecado, yo sé que muchos de ustedes son admiradores, que tomen la mortificación de Owen, la tentación de Owen y la muerte de la muerte en la muerte de Cristo también de Owen. Pero si quieren tomar cualquier otro libro de buena teología en relación a la doctrina del pecado, todos vamos a encontrar exactamente lo mismo. El pecado tiene un ingrediente que si no esto lo tuviese, no sería pecado. Hay un solo ingrediente. En realidad, el pecado siempre es uno solo. Charlábamos el viernes con un hermano y él decía lo mismo. El pecado en realidad es uno solo. El resto son formas de pecar, formas en las que yo practico. Pero el pecado, el ingrediente sine qua non que forma el pecado es uno solo y se llama orgullo. Orgullo. Siempre que uno peca, sea la forma que peca, en su orgullo decide poner su voluntad por encima de la voluntad del Señor. Es orgullo. Y ese ingrediente es el que ustedes y yo tenemos que odiar y matar todos los días. Por orgullo mentimos, por orgullo criticamos, por orgullo nos enojamos o vivimos enojados, por orgullo manipulamos, por orgullo tenemos muchísimo hambre de poder, por orgullo muchas veces hacemos cosas buenas, pero con motivaciones equivocadas. Ese es el padre de todo pecado. Ese es el ingrediente que fortalece todo pecado. El pecado es el orgullo. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos en esta primera pregunta reflexiva? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Conectando con el verso último del capítulo 5, Pablo efectúa 2 preguntas. La primera pregunta, ¿qué pues diremos? O sea, ¿cuál será nuestra conclusión con respecto al pecado y la gracia? Que es lo que predicó Leonardo el domingo pasado. ¿En qué seremos terminantes? ¿En qué seremos concluyentes? Y después viene la primera pregunta retórica. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia que vimos el domingo pasado. La gracia abunda ahora por lo siguiente. Porque por el pecado de uno, el pecado se fue transmitiendo a toda la raza humana, como decimos siempre, como un efecto dominó. Y cada ser humano que es concebido, no que nace, es una pieza de ese dominó que se va cayendo. Pero por el sacrificio de uno solo, la gracia sobreabundó. El sacrificio de uno fue más abundante que la cadena descendente, o la espiral descendente, o el efecto dominó desde la caída para acá. Eso significa la gracia abunda. No significa otra cosa que vamos a ver ahora. La respuesta a esta retórica está en el verso 2. Está en la misma pregunta, pero Pablo lo quiere hacer con mayor énfasis todavía. ¿Y qué dice él? En ninguna manera. Perseveraremos en la gracia en el pecado, para que esa gracia abundante en la persona, en la triple obra evangélica del Señor Jesucristo abunde. En ninguna manera. De ninguna manera. Un rotundo no. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta a la retórica es en ninguna manera, es decir, de ningún modo. No hay manera que la gracia de Dios aumente como estímulo para pecar. Y para respaldar esta sentencia, efectúa otra pregunta retórica, y esta es la segunda. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O una paráfrasis podría ser, ¿viviremos aún pecando?
los que ya estamos injertados a la vid verdadera, los que ya somos de Cristo, ¿viviremos aún pecando? No quiere decir esto que hay una vida de impecabilidad desde este lado de la gloria. Nosotros ya venimos enseñando eso. Pecado cero no existe desde este lado de la eternidad. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese tirano que nos gobernaba antes de ser de Cristo, nosotros no podíamos pecar. Ese tirano ahora en Cristo ha sido derrocado. Ese tirano que se llama pecado ha sido derrocado. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora en Cristo hemos dado muerte a nuestra relación con el pecado. En Cristo estamos muriendo al pecado, nos identificamos con la muerte del Señor y con nuestra propia muerte a ese tirano, en su carácter de tirano y gobernante. Y aunque permanece un remanente de ese tirano en nosotros, ya no nos gobierna. Nosotros antes de Cristo no teníamos otra alternativa que no sea no pecar. De hecho, pecábamos. Y nos gustaba pecar. Amábamos el pecado. Y ahora en Cristo odiamos el pecado, aunque eventualmente pecamos, pero amamos cosas que antes odiábamos. Amamos venir a la iglesia, amamos alabar al Señor, amamos hablar con el Señor, amamos juntarnos con los hermanos, amamos tener coinonía con los hermanos. Todo eso para nosotros antes era extraño. Ya me gasté 3 vasos de agua. La segunda retórica, ¿viviremos aún en él? ¿Viviremos con licencia libre para pecar? Una hermana posteó ayer, el otro sábado, algo relacionado a esto, una cita de Owen, ¿no? ¿Viviremos con licencia libre para pecar? La respuesta ya está. Si ha sido destronado, nuestra vida ahora transcurre bajo otro gobernante, el Señor Jesucristo. El pecado remanente sigue estando, es la lucha que tiene el creyente, pero ya no reina, ahora reina el Espíritu. La persona del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva creación y tenemos algo, como dice Washer, que se llama pecado remanente. Y es una lucha tenaz, terrible, a la cual cada creyente todos los días tiene que acudir. En esta no podemos tirar la pelota afuera. Tenemos que hacernos responsables todos los días de esta batalla. ¿Viviremos con licencia libre para pecar? Si ha sido destronado, nuestra vida ahora transcurre bajo otro gobernante. La gracia de la salvación no es una libre licencia para pecar. Por el contrario, esa gracia nos capacita para mortificar el pecado. Y para comprender bien esta parte del verso 3, lo vamos a conectar a Pablo con Colosenses 1, 21 y 22. La gracia de la salvación no es una licencia libre para pecar. Al contrario, esa gracia a vos y a mí nos capacita para mortificar el pecado y para crecer en virtudes. ¿Perseveraremos en el pecado para que esa gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. La obra de la cruz ya está hecha y sobreabunda contra la caída y el resto de los pecadores de toda la humanidad. Dice el apóstol en Colosenses capítulo 3, versos 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, la mente, que es parte del ser interior, del cardia, y ¿saben qué? Allí en la mente comienza la batalla. Tu batalla y mi batalla con el pecado comienza allí. ¿Se gana allí o se pierde allí? Dice el apóstol, en otro tiempo extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya hablamos de la reconciliación hace como 3 semanas atrás, con nuestro mediador, el Señor Jesucristo. Y dice el verso 22, en su cuerpo de carne, en su humanidad, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y un inocente tenía que morir. Y ahí está, el Señor Jesucristo. Esa es la gracia que sobreabunda. ¿Se dan cuenta? La gracia no va a sobreabundar para que nosotros perseveremos en el pecado. La perseverancia en el pecado, el actuar en el pecado, no va a hacer que la gracia abunde. La abundancia de la gracia es la obra perfecta del Señor Jesucristo, quien nunca pecó. Y el propósito de cada creyente es cada día parecerse más al Señor Jesús. La tarea, el trabajo más importante de cada creyente es mortificar pecado y ejercitar virtudes. Mortificar pecado y ejercitar virtudes. Y al final, el Señor nos va a presentar como una novia
resplandeciente, sin mancha, sin contaminación. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La victoria en tu vida y en mi vida, la victoria en la vida del creyente, no depende, y esto por favor escúchenlo bien porque no quiere decir que nosotros no podamos expresar emociones. Somos seres emocionales, el Señor también, Dios también es un Dios de emociones. La diferencia, como siempre digo, es que toda su estructura está completamente santificada. El creyente tiene la obligación de santificar las emociones. La victoria en la vida del creyente depende no de sus emociones, ni de sus estados de ánimo, ni si tiene ganas o no tiene ganas de venir a la iglesia. Esa victoria depende de lo que cantábamos más temprano, la verdad que expresa la palabra de Dios. Cuando el creyente conoce la Biblia, se concentra en lo que la palabra del Señor dice, en su verdadera identidad, más allá de si tiene o no tiene ganas de levantarse, salir a trabajar o venir a la iglesia, va a tener victoria. Pero la derrota en la vida de cada creyente también depende de la ignorancia que él tenga o de la poca conexión que él tenga con la palabra de Dios. El primer medio de gracia fundamental para mortificar el pecado, ¿cuál es? Lo estamos aprendiendo todos los viernes, lo están enseñando Leonardo y Federico. La palabra del Señor. No hay forma de mortificar pecados si no es a través de la lectura concienzuda, constante y enfocada de la palabra. Y como siempre digo, no es el estudio, el motivo, la motivación, llenar nuestras neuronitas de información, sino es llenar nuestros corazones de santidad, de santificación. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Yo puedo saber qué espera el Señor de mí y qué puedo esperar yo de Él si conozco su palabra. Yo no voy a conocer mucho del carácter de Dios y de lo que Él espera de mí si no conozco su santa palabra. La palabra de Dios. Y Pablo le dice, ¿están ignorando acaso que el creyente sumergido, bautizado en la persona del ungido Salvador, del Señor Jesucristo, ha sido también sumergido en su muerte? El creyente se identifica con la muerte del Señor. Es lo que hablamos siempre, la doble temporalidad. En esa unión vital, en su argumento, Pablo, hemos sido inmersos en Cristo y de esa forma morimos al pecado. Ahora Cristo es nuestro amo, estamos unidos a Cristo, somos las ramitas, los pámpanos, unidos a la vid, donde la savia es el Espíritu Santo, que va creciendo, va aumentando en cada uno de nosotros el fruto de ese Espíritu. Hemos sido inmersos en Cristo, de esa forma morimos el pecado. Ahora Cristo es nuestro amo, estamos unidos a Cristo, lo que el bautismo representa, pero de manera más profunda estamos unidos en su muerte. Nosotros nos identificamos con la muerte del Señor, no para salvación, sino para santificación. Ya la obra, el sacrificio ya lo hizo Él. Ahora nosotros somos sacrificios, somos un nuevo sistema de sacrificios, pero somos sacrificios vivos. Cuando lleguemos a Romanos 12:1 vamos a ver eso. Cuando un judío o alguien de esa época escuchaba la palabra sacrificio o la leía, lo primero que venía a su cabeza que era un animal y ¿cómo? Muerto. Muerto. Pero Pablo dice, ustedes son sacrificio vivo para santificación. Os ruego por las misericordias de Dios, que son todas las cosas que venimos viendo del capítulo 1 hasta el 11, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo para santificación. El verso 4. Porque somos sepultados juntamente, y acá aparece la palabra a la cual hace énfasis el apóstol, porque somos sepultados juntamente con Él, con el Señor Jesucristo, para muerte por el bautismo, o para lo que el bautismo significa, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay otra versión que dice novedad de vida. Porque somos sepultados juntamente con Él. Este juntamente es lo opuesto al de la definición inicial, sum fuctos, es el que encontramos en el versículo 5, el que vamos a ver el domingo que viene. En lugar de estar unidos para vida, injertados para vida, de este mismo organismo que es el Señor Jesús, las ramas a la vid, estamos unidos, injertados para muerte, juntamente, y esta es la palabra sundapto, son palabras parecidas. Es el mismo sentido que encontramos en un pasaje que yo estoy seguro que todos ustedes, o la gran mayoría, se sabe de memoria. Gálatas 2:20. Es el mismo sentido y encontramos la misma palabra en español. Dice así, ya va a aparecer ahí en el monitor. Con Cristo estoy. ¿Qué palabra dice? Con Cristo estoy, pero después estoy
Juntamente, juntamente, juntamente. Por algo Pablo es tan enfático. Crucificado, y ya no vivo yo. Con Cristo hay otra versión que dice, he sido crucificado. Es algo que ya pasó en esa doble temporalidad, pero que se sigue viviendo en la práctica. Ya no vivo yo. Ya no vive el Ale. Aunque ustedes me llamen Ale, yo los llamo a ustedes por el nombre, Leonardo, Dayana, Jessica, Matías, la otra Dayana, hay dos Dayanas, es peligroso que hayan tantas Dayanas. Llevamos nombres, pero ya no vivimos nosotros. Y cada día que va pasando, a medida que vamos mortificando cada vez más el pecado y vamos atribuyendo el carácter de Cristo, la idea es que cada vez se vea menos de nosotros, menos de lo que éramos y más del Señor. Y que la gente diga por la calle, o los parientes, los amigos, los vecinos, los que nos conocen, como decía Spurgeon, realmente está caminando con el Señor. Cada vez menos del Ale y más del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive el Ale, pero vive ¿quién? El Señor Jesucristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este sobre todo de piel, que en algún momento que ya se está desgastando, que se va desgastando bastante bien, porque bueno, se cuida, pero se va desgastando. Lo que yo ahora vivo en este sobre todo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y acá está la expresión máxima del amor en la historia, de toda la historia. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo muy parecido, esa entrega de humildad a lo que nos enseñaba ayer nuestro hermano Santiago con la verdadera kenosis. Porque cuidado que hay una falsa kenosis. Él explicó la verdadera kenosis. Entrega de amor, de humildad. Ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Él se entregó por amor. Ahora nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Él también por el mismo móvil del amor. Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si bien hay una doble temporalidad, la muerte de Cristo hace más de 2000 años, y yo me identifico con esa muerte desde el momento que conocí al Señor, el creyente se identifica con la cruz de Cristo, pero lleva también su propia cruz. Es la cruz de Cristo y cada creyente también lleva su cruz. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. ¿Y saben qué? Lo hemos explicado muchas veces. La cruz que lleva cada creyente no significa situaciones adversas como una enfermedad, no significa problemas interpersonales, familiares, no significa problemas económicos, no significa problemas de autoestima o problemas psicológicos. La cruz en la vida del creyente significa exactamente lo mismo que la cruz del Señor Jesús, tortura y muerte. Cada creyente tiene que llevar su cruz de tortura y muerte. ¿A qué tiene que morir? Es lo que estamos viendo ahora. El creyente muere en Cristo al pecado y a su antigua vida. Y Cristo ahora vive a través del creyente en su unión vital. El creyente ahora en Cristo muere llevando su cruz y con los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Ya hemos visto el primero, que es la palabra del Señor, muere al mundo, al sistema. Recordemos que las personas del mundo no son nuestros enemigos, es el sistema. Muere a Satanás, a esa pantera leopérsica que anda como león rugiente, y muere a la carne, al pecado remanente. La cruz de Cristo y nuestra cruz. Yo sé que esta historia la conocen la mayoría de ustedes que les gusta leer. San Agustín, luego de que su mamá, Santa Mónica, estuvo mucho tiempo orando por su conversión, Santa Mónica oraba y cada vez que oraba veía que su hijo era cada vez más pérfido porque, bueno, San Agustín antes de convertirse al Evangelio, o sea, antes de ser San Agustín, era bastante bravo, ¿no? Desperdigó hijos por casi toda Europa, tenía relaciones con un montón de mujeres y llegó a tener otro tipo de relaciones también, pero bueno, estamos en horario de protección al menor, así que no voy a hacer referencia a eso. Y un día San Agustín, cuando ya se había convertido, una de esas prostitutas que eran amiga de él, en un balcón en alguna ciudad de Europa, que no viene al caso ahora, le gritaba, Agustín, 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 para encontrarse. Soy yo, Agustín, soy yo, Agustín. Y Agustín le decía, sí, ya sé que sos vos. El tema es que yo ya no soy yo. El tema es que yo ya no soy yo. Y esa es la realidad que cada uno de nosotros tiene que vivir en esta nueva novedad de vida.
El creyente muere en Cristo el pecado y a su antigua vida, y Cristo vive a través del creyente en esa unión vital. Dice el texto, y continuamos, para muerte por el bautismo. ¿A qué muere el creyente en su unión con Cristo? Bueno, ya lo dijimos, muere al mundo, al sistema del mundo, al sistema corrupto de este mundo que cada vez siempre ha sido corrupto, no hay nada nuevo debajo del sol, nada más que el pecado se va perfeccionando, pero siempre han sido los mismos pecados. Muere al mundo, muere a Satanás, muere a la carne. Estos tres enemigos antes de Cristo eran nuestros amigos, en nuestra vida antigua, en nuestro antiguo hombre. Sin embargo, en este capítulo en particular, el apóstol Pablo está haciendo referencia al enemigo interno, al peor de todos, a esa bomba de tiempo que cada día nosotros tenemos que desactivar. Sin embargo, en este capítulo, bueno, Pablo hace referencia al pecado remanente, a que ha resucitado el creyente en su unión con Cristo a una nueva vida, o novedad de vida, como dicen otras versiones, donde permanecer en el Señor, permanecer produce fruto. Según lo que leímos en Juan 15, el mandamiento del creyente no es llevar fruto, no es producir fruto, es permanecer. Porque la única forma de llevar fruto, de mortificar el pecado y llevar fruto, es permanecer en el Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. Y del mismo modo que, por ejemplo, el fruto tiene la misma característica del árbol, en esta novedad de vida, un naranjo que produce. ¿Un manzano? ¿Un cristiano? O sea, el Señor Jesucristo, ¿qué produce? Cristianos. ¿Y los cristianos qué son? Santiago, ¿qué son? Pequeños cristos. Del mismo modo que un manzano produce manzanas, un naranjo produce naranjas, estar unidos a Cristo en unión vital produce cristianos, pequeños cristos. Y esos cristianos tienen virtudes, tienen características, con 9 virtudes, que no las vamos a buscar ahora porque ustedes también se las saben de memoria. Gálatas 5, 22, 23, que comienza con el fruto del Espíritu es, y no dice son, dice es. Es un solo fruto con 9 virtudes, con 9 características. De manera tal que permanecer al Señor, estar unidos vitalmente a Él, sum fuctos o sum daptos, tiene un propósito, llevar fruto y llevar el carácter del Señor. Es imposible ser creyente y continuar eligiendo el pecado como estilo de vida, lo cual no significa que eventualmente ustedes y yo no vayamos a pecar. De hecho, nosotros vamos a salir de acá y vamos a pecar. Pero ya no amamos el pecado, ya no reina el pecado. Para nosotros el pecado no es un estilo de vida. Podemos llegar a disfrutar el pecado, podemos llegar a disfrutar en el momento que hablamos mal de un hermano o mal de alguna persona, tal vez en ese momento lo disfrutemos, pero luego viene una horrible expectación de juicio y de culpa, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Y sería muy bueno que antes de pecar analicemos qué consecuencias, qué sentimos en nuestro ser interior y pensemos, yo cada vez que he pecado, está bien, lo he disfrutado, pero después el Espíritu Santo se contrista, me siento mal, siento culpa. Utilice toda esa mala experiencia que ha sentido usted del pecado para no seguir pecando. Utilice, como decía Owen, la culpa a su favor para no continuar pecando, para matar la mayor cantidad de veces y de formas el pecado. Es imposible que ahora el creyente siga eligiendo el pecado como estilo de vida. El texto dice, por la gloria del Padre, Cristo resucitó. Por la gloria del Padre, cada creyente también, del mismo modo que Cristo resucitó, ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, lo que hemos experimentado nosotros cuando el Señor nos rescató. Y esa gloria del Padre nos da también poder para mortificar el pecado, que fue como lo que empezamos, para mortificar el pecado. La gracia abundante que salva es la gracia abundante que santifica. Cuando lleguemos algún día a la carta a los Efesios vamos a entender que es la carta de la santificación. Esa gracia abundante que te salvó un día es la gracia abundante que también te ayuda a crecer en la santificación progresiva. Hay 2 clases de personas. Los que permanecen en Cristo y los que perseveran en el pecado. Sepa usted en esta mañana en cuál de las 2 filas o las 2 columnas están. Hay 2 clases de personas. Los que permanecen en la vid, los que están injertados a la vid, o los que siguen eligiendo como estilo de vida y de satisfacción el pecado. Cada creyente debe vivir pendiente de su unión con Cristo. Hay una doble unión, como hemos visto, para muerte del pecado y una unión para andar en nueva vida, exhibiendo virtudes.
Para que eso sea realidad en el creyente, cada creyente debe ir impregnado de lo que vimos anteriormente, la palabra del Señor. Sea cual sea tu estado de ánimo, es la palabra quien cuenta la verdad, no la fluctuación de tus emociones. Porque un día vas a tener ganas de ser santo y otro día no vas a tener ganas, vas a estar desanimado, te van a pasar cosas, un domingo no vas a tener ganas de venir a la iglesia. No se trata de emociones, se trata de santificar las emociones y obedecer al Señor. Y aunque no tengas ganas de salir a predicar el domingo, tenés que salir igual. Porque el Señor nos manda eso. Y debe vivir en un permanente estado de dependencia en oración. Dame gracia y poder para matar. La oración que dijimos al principio. Señor, y esa, yo les aseguro que va a ser una oración que el Señor va a responder y rápido. Dame gracia y poder para mortificar el pecado, para matar el pecado. Y después de esos puntos suspensivos, póngale usted a la oración el nombre del pecado con el que esté luchando, pero no deje de orar. Hermanos, voy a ser honesto con ustedes. El mayor problema que tiene el creyente con la oración es que no persevera. No persevera. Y muchas veces tenemos que luchar con el Señor en oración hasta que Él conteste. Pero esta oración el Señor la va a contestar, porque está dentro del criterio de su voluntad. Dame gracia y poder en el Espíritu Santo, el cual opera poderosamente en mí, Señor, para vencer el pecado que usted quiera. Soberbia, mentira, hambre de poder, murmuración, enojo, el que se le ocurra. El Señor te va a dar la gracia y el poder para mortificar el pecado. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Te azota el desánimo? Recuerda que estás unido a Cristo. ¿Te sientes solo? Yo me he sentido solo y me siento solo muchas veces. Recuerda que estás unido a Cristo. Estás unido a Cristo. ¿Tienes miedo? Estás unido a Cristo. ¿Eres tentado antes de ceder a la tentación? Estás unido a Cristo. ¿Se suman las aflicciones en tu vida? Como aprendimos con Federico con respecto a las tribulaciones, aún en esas tribulaciones recuerda que estás unido al Señor Jesucristo. ¿Te va muy bien en la vida? En tu prosperidad recuerda que sigues unido al Señor Jesucristo. Y cuando vayas al supermercado a rabiar con los precios que suben y bajan y las ofertas que están o no están, recuerda que sigues unido al Señor Jesucristo. La unión vital y permanente con el Señor Jesús. El vivir ahora es Cristo. Él es el todo en todo. Él es supremo sobre todo pensamiento, emoción, afecto, como también vimos en la reflexión del sábado pasado. En toda conversación, en toda relación, decisión, nuestra vida está escondida en Cristo. Ahora, ¿cuánto de Cristo la gente ve en tu vida y en mi vida? ¿Tus compañeros de trabajo ven al Señor en tu vida? ¿Tu forma de pensar, de hablar, de reaccionar son consecuentes con la persona del Señor Jesús? No estoy haciendo, como digo siempre, una cacería de brujas, es solamente una pregunta reflexiva. ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Ven a Cristo? ¿Te pasás semáforos en rojo? Yo conozco varios acá que se pasan semáforos en rojo. Bueno, aún en eso tenemos que mostrar al Señor Jesucristo. Y en relación al pecado, y para terminar, en relación al pecado y a lo que hay que hacer con el pecado. Ayer me tocó ir a un velatorio, ¿no? A un velatorio de un primo hermano. Hacía 4 o 5 años que no lo veía, no sabía que él ya había tenido un infarto, hace como 3 años, tampoco sabía que fumaba mucho mi primo. Tuvo un infarto, bueno, y siguió fumando, ¿no? Me contaba mi otro primo, el hermano de él, ayer en el velatorio. Y antes de ayer tuvo un infarto, bueno, y falleció. Relativamente joven. Y yo no les voy a mentir, si hay lugares a donde yo no tengo problemas de acudir, es a un velatorio. No es que me guste, que me disfrute de ir a velatorios, pero no tengo problema. O sea, y si puedo estar en el velatorio y ayudar en algo y hasta hacer chistes, lo hago. Ustedes saben que me gusta hacer chistes. Pero no es porque yo sea más valiente que ustedes, sino que a lo largo de estos 50 años yo he estado en muchos velatorios, en muchísimos velatorios. En un momento de mi vida, por un vínculo que tenía con una persona X, que ya no existe, era un fin de semana casamiento y un fin de semana velatorio, porque esa persona tenía una familia muy grande. Entonces, yo desde chico estoy acostumbrado a ir a muchos velatorios. En una época de mi vida trabajé en un hospital muy conocido de Mendoza, al cual no voy a nombrar porque no me pagan por hacerle publicidad. Trabajaba en la lavandería y al lado estaba la morgue. Entonces veía muertos todo el tiempo. Vi gente muchas veces que entró al hospital, que los internaron, más o menos bien físicamente, pero vi como en el devenir del tiempo, me acuerdo un caso en particular que siempre lo he contado, un muchacho con SIDA, estoy hablando del año 99, que los antirretrovirales no existían como ahora. El muchacho aparentemente entró bien y veía cómo día a día se iba deteriorando hasta que falleció. Estoy acostumbrado a ver muertos, estoy acostumbrado a ir velatorios. Mi padre se murió en mis brazos, no le tengo miedo.
No digo que lo disfrute, no digo que ir a un velatorio sea como ir al shopping, pero estoy acostumbrado. Y fui, y entré. Bueno, un montón de gente que no conocía, el féretro, con el cuerpo de mi primo sin vida, pálido, no podía hacer nada. ¿Por qué? Y porque está muerto. El muerto ya no puede hacer nada. Está muerto, está en un estado inerte, no puede hacer nada. Se vela el muerto una sola vez, en el caso de que esté muerto, porque muchas veces se han velado y se han enterrado personas vivas, pero en el caso normal, se vela al muerto y se lo entierra una sola vez y hasta luego. Sin embargo, hay un velatorio al cual yo acudo todos los días. Y es el mismo velatorio y es el mismo elemento. Todos los días yo acudo y estoy invitado por la palabra del Señor al mismo velatorio y al mismo entierro, el de mi pecado. El de mi pecado. Y ese es el deseo del Señor en cuanto a lo que hemos aprendido en esta mañana. Cada día el creyente debe morir. ¿Pero por qué? Porque al otro día, al levantarnos para la vida, el pecado vuelve a resurgir y hay que volverlo a matar. Hay que volverlo a amortiguar, como decía Noé. Hay que matarlo de hambre, no hay que alimentar el pecado. Y para terminar, la mortificación de tu pecado y de mi pecado es de manera personal. Es tu responsabilidad matar tu pecado y es mi responsabilidad matar mi pecado. Más allá de que hay medios de gracias como la oración, la palabra, el don o el don de mis hermanos, de los hermanos, yo mis dones los tengo que poner a disposición de tu mortificación del pecado, pero la responsabilidad es tuya. Yo no puedo matar tu pecado. Yo te puedo ayudar y mi obligación es ayudarte, pero es personal. La mortificación del pecado es personal. Puedo y debo ayudarte, pero es personal. Ahora el creyente está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esa es la relación que debemos tener. Debemos salir esta mañana de este lugar con mucho odio por el pecado, por el daño que nos ha hecho, por lo que representó en la cruz y porque nos sigue haciendo daño. Debemos mortificarlo. Y para que cuando lleguemos a marzo el año que viene, seamos más parecidos al Señor que ahora y seamos una iglesia más sana, donde se vayan limando cosas que no están bien entre nosotros. Hermanos, voy a ser honesto con ustedes y con esto termino. Esta congregación ha crecido. Esta misión ha crecido bastante y probablemente vaya a crecer. Todavía hay mucho orgullo entre nosotros. Todavía hay mucho orgullo en Alejandro. Todavía hay mucho orgullo por matar. Colaborémonos entre nosotros en la mortificación del pecado, para que la exaltación no sea de ninguno de nosotros, sino del Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.